Hola, ¿qué pasa, Ego Crew? Hoy vamos a hablar sobre el horrible asesinato de Skylar Neese, una joven chica de preparatoria de Star City, en el estado de West Virginia. Este es un caso resuelto, sin embargo, nos han pedido mucho que habláramos de él, y definitivamente los hará pensar en quién confiar. Lo decimos porque Skylar fue violentamente apuñalada por sus propias amigas. A pesar de que ellas estuvieron planeando su muerte por meses, la chica nunca lo vio venir. Esta es una terrorífica historia que podrías ver en una serie para adolescentes, tal como en Pretty Little Liars. Skylar nació en 1996, así que acababa de cumplir 16 años poco antes de ser asesinada. Vivía en una pequeña ciudad con menos de 2,000 habitantes llamada Star City, en West Virginia, en donde nunca ocurren asesinatos violentos. Asistía a la escuela preparatoria de Morgantown y tenía un trabajo de medio tiempo en el restaurante Wendy's. Sus padres, Dave y Mary, juntos con sus amigos y otros familiares, describían a Skylar como alegre, llena de vida y muy risueña. Siempre estaba riendo. Ellos decían que era una buena chica, compasiva y muy extrovertida. Skylar conoció a su mejor amiga, Sheila Eddy, cuando tenía apenas 8 años. Ellas eran extremadamente cercanas, tanto que Dave y Mary decían que Sheila era casi como su hija, porque pasaban mucho tiempo juntas. Le tenían mucho cariño y nunca pudieron haber imaginado que podría hacerle daño a su hija, mucho menos asesinarla. En septiembre del 2010, Sheila empezó su primer año en una escuela distinta a la de Skylar. Ahí, conoció a una chica pelirroja y muy intensa, de nombre Rachel Chaff. Sheila y Rachel rápidamente se volvieron muy unidas. Al siguiente año transfirieron de vuelta a Sheila a la escuela de Skylar. El trío se volvió inseparable, hasta que se autodenominaron como las Tres Mosqueteras. Sus amigos y compañeros de clase decían que era casi imposible ver a una sin las otras dos. Se convirtieron en mejores amigas y eran como cualquier otro grupo de adolescentes estadounidenses promedio. Daban vueltas en el auto de Sheila, se tomaban selfies y publicaban videos de ellas juntas. Cosas normales de adolescentes. Con el tiempo, Sheila y Rachel habían tomado un camino distinto. Comenzaron a experimentar con alcohol y drogas. Parecía que se habían vuelto más cercanas entre ellas de lo que era con Skylar, y aunque su amistad se había tornado un tanto extraña durante los meses anteriores de la desaparición de Skylar, ellas seguían saliendo casi todo el tiempo. Es por esto que lo que sucedió después fue muy impactante para sus familias y para la comunidad que vivía en ese lugar. Verán, el 6 de julio de 2012, Skylar desapareció. Esa mañana sus padres salieron a trabajar sin haber revisado la habitación de su hija. Asumieron que, como la puerta estaba cerrada, ella aún estaba dormida y no quisieron molestarla. Para esa tarde, ninguno de ellos la había escuchado en todo el día. Su padre fue a revisar su recámara y se dio cuenta de que la ventana estaba entreabierta. Fuera de su casa, descubrió un pequeño banquillo junto a la ventana. Él y su esposa pensaron que debió haberse salido a escondidas una noche antes de salir con sus amigas. Dave le pidió a Mary que aún no debían entrar en pánico. Ellos sabían que debía ir a trabajar a Wendy's esa tarde, y Skylar nunca faltaba a su trabajo. Sin embargo, minutos después, su calma se interrumpiría cuando el restaurante de comida rápida llamó para preguntar si su hija aún se presentaría a trabajar. Dave y Mary se preocuparon de inmediato, porque esto ya no iba de acuerdo con el carácter y actuar de su hija adolescente. Hicieron muchas llamadas a su familia y amigos, esperando que alguien la haya visto, pero nadie sabía nada. Fue ahí cuando recibieron una llamada de Sheila, quien comentó que debía decirles la verdad sobre lo que había pasado la noche anterior. La chica explicó que Skylar se había salido a escondidas la noche anterior y que se vieron con Rachel para dar un paseo. Reveló que llevaron de vuelta a casa a Skylar justo antes de la medianoche, dejándola a 2 cuadras del complejo departamental por miedo a ser descubiertas por Dave y Mary. Sheila dijo que estaba preocupada por su amiga. Para ese entonces, Mary
ya había llamado a la policía para reportar a Skylar como desaparecida. Afortunadamente, el complejo departamental tenía videos de vigilancia y Mary inmediatamente solicitó las grabaciones de la noche del 5 de julio. Ella esperaba ver qué le había sucedido a su hija. Aunque la calidad del video era un poco mala, pudieron observar a Skylar saliendo del complejo y entrando voluntariamente a un vehículo antes de que partiera alrededor de las 12:30 a.m. Pero, debido a la pobre definición de la grabación, no pudieron alcanzar a distinguir el número de las placas ni el modelo del automóvil. De hecho, nada del vehículo era suficientemente claro como para poder saber a quién le pertenecía, ni siquiera el color. Los padres de la chica estaban demasiado confundidos. ¿Skylar había regresado a casa y se había ido de nuevo con alguien más? ¿Quién estaba en el auto? ¿A dónde habrían ido? Nada tenía sentido. Y fue ahí cuando Dave y Mary realmente comenzaron a entrar en pánico. La policía no era de gran ayuda porque no podían hacer gran cosa debido a que ella entró al auto por su propia voluntad. Al día siguiente, Sheila se unió a la familia de Skylar para la búsqueda de su amiga, pero Rachel se había ido por 2 semanas a un campamento de verano de su iglesia, porque eso es totalmente normal, ¿verdad? Tu mejor amiga ha desaparecido misteriosamente y simplemente dices, bueno, es hora de irme al campamento de verano, así que nos vemos luego. Dave y Mary de inmediato acudieron a los medios, suplicando al público para que su hija pudiera regresar a salvo. Ellos aseguraban que no existía ningún problema en su vida como para que decidiera escapar. Había una muy buena relación entre ellos y no parecía tener ningún problema en la escuela o el trabajo. Tampoco tenía un novio con quien escapar. Todo era muy desconcertante. Como pueden imaginar, los rumores comenzaron a aparecer en su escuela. La gente especulaba que ella se había ido de fiesta con sus amigas y que pudo haber pasado un terrible accidente. Algunos otros decían que pudo haber tenido una sobredosis y que las personas con las que convivía pudieron haber escondido el cuerpo por miedo de meterse en problemas. Pero eso no sonaba como algo que haría Skylar, y ninguno de esos rumores pudieron ser verificados por la policía. Cuando los agentes policiales entrevistaron por primera vez a Sheila y Rachel, sus historias fueron idénticas. Ellas habían persuadido a Skylar para salir a divertirse. La recogieron, fueron a dar un paseo, fumaron y la llevaron a casa. Y eso era todo, decían. Las dos contaron esa historia una y otra vez, sin desviarse. Todo el mundo, incluyendo a la policía, pensaron que la chica aparecería en los próximos días. Pero pasó una semana y no había rastro de Skylar. Pasó un mes y aún no había rastro de Skylar. Muchos meses pasaron y ella seguía sin aparecer. Simplemente había desaparecido. Sin embargo, la policía había puesto un ojo en las mejores amigas de Skylar todo el tiempo. Identificaron el auto del video como el que tenía Sheila y las interrogaron a ella y a Rachel por los siguientes meses. Como siempre, sus historias fueron las mismas y muy firmes la mayoría de veces, pero en ocasiones su comportamiento parecía extraño. Los agentes excavaron cada vez más profundo porque tenían la impresión de que las dos sabían más de lo que estaban divulgando. Inicialmente, las chicas le contaron a la policía que las tres permanecieron en el área de Morgantown mientras se divertían y fumaban en la noche en la que desapareció Skylar. Pero mientras revisaban la información de los celulares de las jóvenes, los agentes descubrieron que de hecho, ellas habían ido hasta Blacksville, casi 20 kilómetros más lejos. Después, obtuvieron horas de grabación de vigilancia de los sitios cercanos a Blacksville. En un esfuerzo para confirmar que las chicas estuvieron ahí, fueron vistos en un video de una tienda de conveniencia de esa noche. La policía se preguntaba por qué las jóvenes habían mentido, pero no les informaron que ahora las investigaban a ellas. En lugar de eso, les dijeron a los padres de Skylar y le pidieron mantener esa información confidencial. Dave y Mary comenzaron indirectamente a presionar a Sheila y a Rachel a través de publicaciones en las redes sociales. Otros miembros de la comunidad se unieron. Rachel no pudo manejar el estrés y cobró factura en su estado mental. Comenzó a actuar de una manera bizarra, incluso con sus propios padres. Más tarde, en ese año,
Los agentes le pidieron presentar una prueba en el detector de mentiras. Sheila se ofreció voluntariamente, pero tiempo después se revelaría que no había pasado la prueba. Todo llegó a su punto crítico cuando llegó el turno de Rachel. En el camino para presentar la prueba, Rachel descendió del vehículo de sus padres y escapó a pie mientras ellos la seguían. Peleó con ellos mientras gritaba fuertemente. Incluso golpeó a su madre antes de sufrir un ataque nervioso. Rachel fue llevada a la unidad psiquiátrica del hospital de la zona, donde fue monitoreada de cerca. No se tiene claridad de lo que pasó mientras estuvo en ese lugar, pero cuando fue dada de alta, fue llevada de inmediato a la estación de policía. Un investigador afirmó que, cuando Rachel Schaff llegó ese día, las primeras palabras que salieron de su boca fueron: "Nosotras la apuñalamos". Los oficiales no le revelaron nada de esto a Sheila. En lugar de eso, esperaron a ver qué hacía, y ella continuaba con su vida normal, sin nada de qué preocuparse. Con la cooperación de Rachel, pudieron localizar los restos de Skylar en Wayne Township, justo casi en la frontera con Pensilvania. No le informaron esto al público hasta después de 2 meses. Incluso en ese entonces, Sheila seguía actuando como si nada hubiera pasado. Ella tuiteaba cosas como: "Descansa en paz, Skylar, siempre serás mi mejor amiga, y este es el peor día de toda mi vida". Lo que Rachel estaba a punto de confesarle a la policía fue más que perturbador. Ella dijo que habían conducido hasta una ubicación remota en Wayne Township, lugar que habían estado frecuentando para fumar juntas. A su llegada, ella y Sheila le dijeron a Skylar que habían olvidado el encendedor en el auto. Cuando Skylar dio vuelta, sus 2 mejores amigas contaron hasta 3 al mismo tiempo antes de atacarla. En ese lugar, en las primeras horas del 6 de julio del 2012, Rachel y Sheila asesinaron a Skylar Neese, aparentemente apuñalándola más de 50 veces. A pesar de que la joven luchó intensamente por su vida, se vio sobrepasada por la fuerza de sus 2 homicidas. En ese momento, intentaron enterrar su cuerpo, pero no pudieron cavar en ese terreno tan compacto. En lugar de eso, cubrieron su cuerpo con 3 ramas, arbustos y otros restos orgánicos. El dúo estaba bien preparado para el incidente, ya que lo habían planeado por meses. Inclusive planearon cómo hacerlo y dónde ocultar el cuerpo. Llevaron consigo una muda de ropa, productos de limpieza y una pala, la cual habían escondido en el maletero del auto de Sheila. Además, habían ocultado cuchillos debajo de su ropa. Las 2 se lavaron en un arroyo cercano y se cambiaron de ropa antes de abandonar la escena. Sheila, de hecho, hizo una referencia a esa noche con un tuit críptico, publicado 2 semanas después de que se descubrieran los restos de Skylar. En él, perturbadoramente escribió: "En verdad, nos divertíamos las 3, alardeando de su logro. Eso es simplemente enfermizo, toda una psicópata. Pero, ¿por qué estas chicas querrían asesinar a su mejor amiga? Debía haber algún motivo para hacerlo". Cuando la policía le preguntó a Rachel, ella dijo que simplemente a ellas no les caía bien. Vamos, hay muchas personas que no se caen bien, y uno no las ve apuñalándose las unas a las otras hasta la muerte. Entre más excavaban los policías, más cosas encontraron. Algunos reportes afirmaban que, en algún momento, en los meses anteriores a su muerte, Skylar había descubierto que Rachel y Sheila eran más que amigas. Se dice que ella escribió sobre eso en su diario, y además, hizo algunas vagas referencias de eso en su cuenta de Twitter. A pesar que las asesinas nunca admitieron que esto era verdad, parece ser que la habrían matado para prevenir que se esparciera su secreto, y quizá ya no querían ser sus amigas después de que las amenazara con traicionar su confianza. Aparentemente, algunos de sus compañeros de clase habían oído a las 2 hablando de su plan, pero creyeron que solo estaban bromeando y no lo reportaron a ninguna autoridad. Finalmente,
la policía encontró sangre en el maletero del auto de Sheila, permitiéndole arrestarla en el estacionamiento de un restaurante el 1 de mayo del 2013. Rachel se entregó en ese mismo día. Sheila fue encontrada culpable 1 año y medio más tarde por secuestro y homicidio en primer grado. Le dictaron cadena perpetua en prisión con una posibilidad de libertad condicional después de no menos de 15 años. Su petición para ser juzgada como menor fue negada, así que cumpliría su sentencia en una penitenciaría para adultos. Sheila permaneció en silencio y sin emociones durante su sentencia. Debido a que Rachel Schaff había cooperado con la investigación y había ayudado a la policía a encontrar las evidencias, fue encontrada culpable por homicidio en segundo grado. Fue sentenciada a 30 años de prisión y podría obtener la libertad condicional después de los 10 años. A diferencia de su cómplice, Rachel se mostró muy emotiva durante su sentencia y leyó en voz alta una disculpa formal a la familia Neese y a sus padres. Algunos podrían decir que demostró señales de remordimiento y arrepentimiento. Dave Neese refutó eso, alegando que, si ella en verdad estuviera arrepentida, nunca habría solicitado cumplir su sentencia en un centro de detención juvenil hasta que cumpliera 21 años de edad, momento en el que se decidiría si sería trasladada o no a una prisión para adultos. Hasta el día de hoy, las homicidas han estado cumpliendo su condena en el Centro Correccional Laken, en West Virginia. Numerosas fotos policiales han aparecido en la red en las cuales se puede ver a las reclusas sonriendo y usando maquillaje, como si no les importara nada en el mundo. En una serie extraña de acontecimientos, la prima de Sheila, Alexis Eddy, apareció en la temporada 6 del reality show de MTV Are You the One? En el 2017, en un episodio, ella revela que su prima estaba cumpliendo cadena perpetua por el homicidio en primer grado de su mejor amiga. Ella enseñó un tatuaje de flores en su espalda que contenía las palabras "Vive libre", el cual explicaba que era un tributo a su prima homicida. Espera, ¿qué? ¿Vive libre? ¿Es en serio? Bueno, en enero de este año, la misma Alexis Eddy falleció de un paro cardíaco. Aunque aún debía ser confirmado públicamente, su abuela le dijo a los medios que fue por una sobredosis. Ella alegó que Alexis había recaído en una intensa batalla contra el abuso de sustancias. La única cosa buena que salió de todo esto ha sido el esfuerzo de Dave y Mary para cambiar la legislación para proteger mejor a los adolescentes que se encuentren en la misma situación que su hija. Verán, en la mayoría de los estados no se puede emitir una alerta Amber a menos de que el caso reúna los siguientes 4 criterios: que se presuma que el menor haya sido secuestrado, que el menor tenga menos de 18 años, que el menor esté en riesgo de muerte o lesión y que tenga la suficiente información para que la alerta Amber sea útil. Además, la persona debe estar desaparecida por al menos 48 horas. Gracias al arduo trabajo de los padres de Skylar y las personas que los apoyan, un legislador de West Virginia presentó la ley de Skylar, una propuesta de ley que permitiría que se emita una alerta Amber si se presume que un menor pueda estar en peligro, sin importar si ha sido secuestrado o no. El cuerpo legislativo de West Virginia aprobó la ley en marzo del 2013 y se promulgó 3 meses después. Así que, ¿cómo se sienten después de esto, chicos? ¿Sienten que deben poner más atención a sus mejores amigos? Sí, yo también. Este caso es de locos y definitivamente nos hace mantenernos alerta a lo que los otros pudieran ser capaces de hacer a nuestras espaldas. Asegúrense de hacernos saber lo que piensan de esta historia en los comentarios. Y si les gustó este video, denle me gusta y no olviden suscribirse al canal. Una lista con más videos que estamos seguros que amarán aparecerá justo ahora. Nos vemos en la próxima. Eagle Crew.